En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo cuarto, el cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí y el catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estamos estudiando. Hoy nos encontramos en el metro 672 de altura. Estamos en el tercer apartado de este artículo donde el catecismo dedica 18 números al estudio del tema que tiene como título Deberes de los miembros de la familia. Hoy vamos a profundizar en el número 2218 con el tema Los deberes de los hijos. Número 2218 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el cuarto mandamiento recuerda a los hijos mayores de edad sus responsabilidades para con los padres. En la medida en que ellos pueden, deben prestarles ayuda material y moral en los años de vejez y durante sus enfermedades y en momentos de soledad o de abatimiento. Jesús recuerda este deber de gratitud. Marcos 7, 10, 12. El Señor glorifica al Padre en los hijos y afirma el derecho de la madre sobre su prole. Quien honra a su padre expía sus pecados, como el que atesora es quien da gloria a su madre. Quien honra a su padre recibirá contento de sus hijos, y en el día de su oración será escuchado. Quien da gloria al Padre vivirá largos días. Obedece al Señor, quien da sosiego a su madre. Hijo, cuida que tu padre en su vejez y en su vida no le causes tristeza. Aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente. No le desprecies en la plenitud de tu vigor. Como blasfemo es el que abandona a su padre, maldito del Señor quien irrita a su madre. Este es un número impresionante, ¿no? Deja mucho que pensar en nuestra vida y en nuestra sociedad. Es un número que se refiere al cuarto mandamiento en los hijos mayores de edad. Y no se especifica en este número si son hijos que viven en casa o ya están emancipados. Esto es para todos en donde se encuentre. La mayoría de edad, sea o no emancipada, es una buena ocasión para demostrar la virtud. Si resulta que hasta que cumplamos 18 años, las cosas, digamos, las hacemos por decreto, porque es obligatorio, mientras sea menor de edad y estés en esta casa, tienes obligación de obedecerme. Eso le decimos a nuestros hijos todo el tiempo, ¿no? Si las cosas las hemos hecho por mera obligación, quizás sin interiorizarlas, posteriormente, cuando uno pasa a ser mayor de edad, aprovecha esa mayoría de edad para un poco como rebelarse, ¿no? Y para reivindicar su propia autonomía. La mayoría de edad suele ser un momento clave para ver con cuánta virtud hemos vivido la obediencia cuando éramos niños, el respeto y todas estas virtudes que nos enseñaron durante la infancia, ojalá en la casa, en la escuela, en la iglesia, mientras éramos menores de edad. En la parábola del hijo pródigo, a la que en este catecismo recurrimos
tantas veces, Lucas 15, 11, 20, hay un elemento que podemos rescatar muy hermoso sobre este número del catecismo. Dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió la herencia. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, dando mal gasto a su herencia, viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre, y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. Aunque la parábola no lo diga, está relatando la situación de un hijo que cumple su mayoría de edad. Se destapa esta relación. Y el menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, como diciendo, ya soy mayor de edad, ya me voy de la casa. Estaba esperando este momento, esta ocasión, para poderme ir. Eso lo vivimos muchos constantemente en nuestros hogares. Este tipo de reacciones está detonando no solamente que ahora está obrando mal, sino que antes, cuando era menor, tampoco obraba con virtud. Cuando era niño, cuando era adolescente, estaba teniendo una obediencia servil, de siervo, no de hijo. Era una obediencia a regañadientes, en una pelea constante. Y entonces se va suscitando esas ganas de que ya sea mayor de edad para poderme ir. Cuando hablamos del sacramento de la penitencia, de la confesión, explicando esos números tan hermosos, hacíamos un comentario también de esta parábola del hijo pródigo. Y ahora el catecismo vuelve y la toma en un buen momento para recordarnos lo siguiente. La reacción de este hijo pródigo cuando cumple la mayoría de edad y pide la parte de la herencia, lo que nos está es delatando su mayor pecado, que es el no haber vivido a gusto en la casa de su padre. Ese joven no se había dado cuenta que era un privilegiado viviendo en la casa de su padre. Él no se dio cuenta. Ese sentimiento de liberación que sienten algunos de nuestros jóvenes cuando cumplen supuestamente la mayoría de edad y quieren liberarse. ¿Liberarse de qué? ¿Acaso eras esclavo? Eres hijo. ¿No te has dado cuenta del privilegio que es vivir en la casa de tu padre, en la casa de tu madre? ¿Liberarte de qué? Es cierto que la mayoría de edad reenfoca este cuarto mandamiento, como dice este número, ¿no? Pero aunque el enfoque sea distinto, no significa que sea contradictorio. Lo que no puede ser es que antes de ser mayor de edad tuvieras un deber de obediencia y a partir del día siguiente de la mayoría de edad se te acabó el obedecer. Eso no puede ser. Eso es absurdo.
Es tan absurdo como esas leyes del aborto que dicen, permitimos el aborto hasta las 12 semanas. Y entonces uno se pregunta, ¿y entonces qué pasa? ¿Que el día anterior a las 12 semanas puedo matar un niño y el día siguiente, después de las 12 semanas, no? O sea, tú mismo me estás diciendo que antes de las 12 semanas también había vida, pero me dabas permiso para matar. Tan contradictorio como eso. Es cierto que va a haber un tránsito de esa obligación de vida que tiene un hijo hacia un padre, hacia una madre, en el sentido de la obediencia como menor de edad y la obediencia como mayor de edad, el respeto como menor de edad y el respeto como mayor. Sí, va a haber un tránsito en ese cambio. Pero lo que se espera de ese hijo que ha entrado a ser mayor de edad es que tenga y ejerza una nueva responsabilidad para con sus padres que quizás cuando era menor de edad no tenía la capacidad de tener. Parece que esa responsabilidad eh, no era tan fuerte cuando éramos pequeños, pero sin embargo, es bueno que en la educación de los hijos, cuando están pequeñitos, les encomendemos responsabilidades para que en el momento que vayan creciendo y vayan pasando de esa menoría de edad a la mayoría de edad, esas responsabilidades vayan creciendo con ellos. Uno de los errores graves que cometemos hoy día como sociedad en la educación de nuestros hijos es que se los damos todo hecho. A los niños aquí no les cuesta nada, absolutamente nada, nada. No tienen responsabilidades de nada. En la casa mami todo se los hace, todo. Les lava la ropa, les cambia la cama, les hace de comer, hasta se sienta a hacer las tareas con ellos, hasta les hace las tareas. Todo se los hacemos. Y crecen sin responsabilidad alguna. No les enseñamos a agradecer nunca. Por eso cuando se van, ya, están añorando, viendo el reloj todo el tiempo, a ver cuándo tienen los 18 años para irse. Supuestamente muchos dicen, me voy para la universidad. No, están saliéndose de la casa. Están anhelando salir de la casa, ser libres, como si hubieran sido esclavos cuando estaban pequeños con nosotros. Y nunca les dimos una responsabilidad. Es más, es curioso ver los padres cuando van a llevar a los hijos a la universidad que nunca les han dado la responsabilidad. Los padres están más nerviosos que los mismos hijos de dejarlos solos allá en el campus de la universidad. Hombre, tan poca responsabilidad le has dado en tu vida que te da miedo dejarlo allá porque a lo mejor y se te muere de hambre porque siempre le diste la comidita en la boca. Esto es muy interesante lo que nos dice este cuarto mandamiento. Hay que dar responsabilidades de acuerdo a las edades, para que cuando pasen a esa mayoría de edad tengan responsabilidades de adultos y una de ellas es la obediencia y el respeto a sus padres. Por eso dice que la mejor educación no es hacerles todo, sino enseñarles a hacer, enseñarles a hacer. En la medida en que ellos pueden, deben prestarles ayuda material y moral en los años de vejez y durante sus enfermedades y en momentos de soledad y de abatimiento. Pero eso no va a llegar a pasar si desde niños no los hemos educado en la responsabilidad de cumplir sus compromisos, de amar y respetar a sus padres y de obedecerles. Pero si los hemos educado así cuando lleguen a la mayoría de edad y cuando nosotros los padres estemos viejos, enfermos, entonces nuestros hijos tomarán control de nuestras vidas
Puede ser en respeto, puede ser en agradecimiento, en amor, para ayudarnos a soportar y a cruzar esos momentos de nuestra vida. Vejez, enfermedad, soledad, abatimiento, ayuda material. Que nuestros hijos ayuden también a los gastos normales de la casa o de la vejez o de las medicinas. Que nuestros hijos nos ayuden. Y eso parece de sentido común, pero no lo es. Algunos papás cometen el error de ser muy escrupulosos en pedirle ayuda a sus hijos, a que contribuyan en los quehaceres y en los gastos de la familia, y no lo hacen, y cometen un grave error. Su hijo ya está ganando un salario, debe ayudarte, debe contribuirte, incluso aunque no esté viviendo contigo, como si se gasta todo con sus amigos. Y en casa, ¿por qué no lo hace? Hay un deber moral que tienen los hijos de ayudar de manera material también a sus padres. Y uno diría, lo lógico es que salga del hijo, pero no es así. Lo lógico sería que no haya necesidad de tener que pedirle, de que la mamá o el papá se le acerca y le pidan. Eso sería lo lógico. Pero como no lo hemos cultivado desde la infancia, no pasa. Somos muy egoístas. Estas situaciones son en las que uno tiene que comenzar a pensar y tomar responsabilidades como padres en la educación con nuestros hijos. Y nosotros como hijos, pensar y tomar responsabilidades en ayudar a nuestros padres de una manera concreta, materialmente, espiritualmente también. No es que yo rezo mucho por mi madre, sí, reza mucho, pero ella también come. Sí, sí, me encanta que reces todos los días el rosario por ella, pero tu mamá también está enfermita y necesita una medicina. Allá en ese pueblito, en la aldea, en el rancho, en la ciudad donde está, ahí necesita tomar un taxi, necesita pagar su agua, necesita pagar su renta, necesita comprarse una nueva silla. Eso lo necesita y no lo tiene. Y tú estás ciego. Necesita tu mamá unos nuevos lentes. Eso no se los van a regalar en ningún lugar. Tiene que salir de ti. No espere que ella le llame para pedirle limosneando. Debe salir del corazón de los hijos, ayudar a sus padres. Esto lo dice el catecismo, claro. Ayuda material y moral en los años de vejez, durante sus enfermedades y en momentos de soledad y de abatimiento. Hay veces visitamos a nuestros padres solamente 5 minutos, ni un minuto más. ¿Eh? Y quizás tu mamá estuvo toda la semana esperando por ti y tú fuiste miserables 5 minutos. Todo esto es muy importante. Los viejos sufren la soledad. Los viejos sufren el abatimiento, la enfermedad. La vejez trae y arrastra todo esto. Ese acompañamiento, esa visita, esa llamada, ese estar con ellos, sentarse a jugar, eso no se compra con todo el dinero del mundo. De hecho, es la experiencia número uno que se vive cuando uno visita un asilo. ¿Por qué están tristes los viejitos en los asilos? Dicen ellos, porque mi hijo nunca viene. ¿Qué es lo que más te gustaría después de que en tu vida has tenido todo? Los viejitos, incluso muchos de ellos que han tenido en su vida todo, que nos han dado a nosotros como hijo todo, al final terminan allá tirados en un asilo. ¿Qué es lo que más te gustaría? Que mi hijo viniera a visitarme el domingo. ¿Y hace cuánto no viene?
ya no me acuerdo. Hay que tener este respeto hacia nuestros padres, rescatar la importancia de saber compartir nuestro tiempo con ellos. Y si no puedo ir, pues hoy día está el teléfono, con cámara incluida, pero no le llames 5 segundos o no le llames cuando ya sabes que está dormida. Y aquí el catecismo nos hace referencia a un texto en el que Jesús, en el Evangelio, habla de esa obligación que tienen los hijos de cuidar a sus padres. Marcos 7, 9, 13. Les decía también, qué bien violáis el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Pero vosotros decís, si uno dice a su padre o a su madre, lo que de mí podrías recibir como ayuda, lo declaro corbán, es decir, ofrenda. Ya no le dejáis hacer nada por su padre y por su madre, anulando así la palabra de Dios por vuestra tradición que os habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Los fariseos tenían una tradición según la cual consagraban una cantidad de dinero a Dios, y esa cantidad de dinero que era una ofrenda, ellos le llaman el corbán. Por tanto, en vez de dárselo a sus padres necesitados, eso les eximía de la obligación de cuidar de sus padres por esa ayuda que daban al templo. Y Jesús les reprocha eso, que estén encubriendo la falta de amor, la falta de cariño, la falta de acercamiento, de respeto a los padres, pretendiendo disculparlo en que eso se lo estoy dando a Dios. Y Jesús se los reprocha. El deber para con mis padres no puede ser suplido por nada, ni siquiera por la ofrenda a Dios. Y aquí el catecismo nos ofrece dos textos del Antiguo Testamento fuertísimos. Eclesiástico 3:2-6. El Señor glorifica al Padre en los hijos y afirma el derecho de la madre sobre su prole. Quien honra a su padre expía sus pecados, como el que atesora es quien da gloria a su madre. Quien honra a su padre recibirá contento de sus hijos y en el día de su oración será escuchado. Quien da gloria al Padre vivirá largos días. Obedece al Señor, quien da sosiego a su madre. Aquí se está refiriendo al sentido del respeto y de responsabilidad por parte de los hijos, sean que estén en la casa o sea que estén emancipados o que sean menores o mayores de edad, no importa. Quien honra a su padre expía sus pecados en este año jubilar. ¡Qué maravilla! Honrar a mi padre y a mi madre para expiar los pecados en este año del jubileo. Es una excelente manera de purificar, de hacer penitencia, querer a nuestros padres, asistirles en su vejez, en su enfermedad, en su soledad, en su abatimiento. Y entonces escucha también decir, ¿no? Yo ya haré otra penitencia, una limosna para los pobres del tercer mundo. Mandaré dinero al África. Contribuiré más a mi parroquia, seré voluntario en una cosa y en la otra. Eso es lo que se escucha todos los días. Pero debes parar un momento. Porque si quieres expiar tus pecados, si quieres hacer penitencia, si quieres seguir el camino de Jesús, lo primero que tienes que cuidar es a tus padres en su vejez, en su soledad, en su abatimiento. Lo demás son disculpas. Esto lo dice la Sagrada Escritura.
honra a tu padre y a tu madre para que expíes tus pecados. La doctrina de la Iglesia Católica siempre ha enseñado que la auténtica penitencia es la que comienza por asumir los deberes del estado de nuestra vida, nuestras obligaciones, y no buscarnos otras para escondernos, asumir nuestras obligaciones. ¿Y cuáles son las primeras? Las más cercanas, las más cercanas. Y aún más, dice este número del catecismo, quien honra a su padre recibirá contento de sus hijos y en el día de su oración será escuchado. ¿Cómo vas a ser escuchado orando si estás odiando a tu mamá? ¿Cómo vas a ser escuchado si estás odiando a tu papá? Si no le hablas hace un año, hace 2 años, hace 3 años. Tú quieres que tus hijos el día de mañana tengan cuidado hacia ti. Cuida hoy de los tuyos. Y eso se aprende desde la casa. Quien honra a su padre recibirá contento de sus hijos. Cuando en cada uno de los niños ven que cuidamos a nuestros abuelos, esa es la mejor lección que se le puede dar. Eso vale más que todas las correcciones que les podamos hacer. Quien honra a su padre recibirá contento de sus hijos. Y entonces, en el día de su oración, será escuchado. Por tanto, nuestra oración tiene mucha más fuerza cuando parte del cumplimiento de la voluntad de Dios. Y en el cuarto mandamiento es honrando padre y madre. Entonces, ¿de qué me tengo que confesar? De que no honras a tu padre y a tu madre. ¿Por qué te va como te va? Porque no estás cumpliendo el cuarto mandamiento. Porque tu oración no es escuchada. Porque no eres buen hijo. Ahí pecamos. Y gravemente. Al final termina este número 2218 del Catecismo con otro texto del Eclesiástico 3:12, 13:26. Hijo, cuida de tu padre en su vejez y en su vida no le causes tristeza. Aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente. No le desprecies en la plenitud de tu vigor. Como blasfemo es el que abandona a su padre, maldito del Señor, quien irrita a su madre. Es un texto impresionante, fuertísimo. Ese texto se lee en el día de la Sagrada Familia, en la celebración que tenemos siempre después de la Navidad. Incluso algunas traducciones de la Sagrada Escritura dice, aunque chochee, ten respeto. No le desprecies en la plenitud de tu vigor, en tus mejores años de tu vida. No te enredes con tantas cosas que te olvides de tus padres. No visito a mis padres pudiéndolo hacer porque ya estoy muy ocupado con mis hijos. Pues ve con tus hijos para que aprendan a honrar a tus padres, a honrar a sus abuelos. Porque muchas veces nos ocurre que cuando nuestros padres, a los mayores de casa, les comienza a faltar la agilidad mental, la agilidad física, que en otro momento tuvieron y ya los empezamos a ver chocheando, pidiéndonos un bastón, pidiéndonos un caminador, una silla de ruedas, cuando empiezan a tener esas lagunas de memoria, que incluso la enfermedad más fuerte ya no se acuerdan de ninguno, ni de cómo se llaman sus hijos, ni sus nietos, ni nada, empieza esa fase tan complicada, desaparecemos los hijos. Cuando los papás nos empiezan a contar 20 veces la misma cosa, desaparecemos los hijos. Ahí, cuando están viejos, cuando están chocheando, cuando les falla la mente,
es cuando entonces se va a poner a prueba mi paciencia como hijo. Los malos hijos salen corriendo. Y nosotros, hijos de esta cultura tan malagradecida con sus padres, donde todo queremos que pase rápido, entonces ya incluso optamos por ayudarles a bien morir, porque ese viejito es un estorbo para nosotros. Entonces mejor bauticémoslo con el bien morir. Ya no le llaman lo voy a matar, sino que muera bien. No, morir es morir, llámele como usted quiera. Y optamos por matar a nuestros papás, y optamos por matar a nuestros abuelos bajo ese nombre que le llaman allá en los hospitales, el bien morir. No, no, no es eso. Tenemos que ser buenos hijos. Y este es un momento en que muchas personas fallamos. Nos volvemos malos hijos, incluso matamos a nuestros padres, porque me estorban, porque me están ocupando una habitación en mi casa que necesito para uno de mis hijos. Me estorban, porque me está costando mucho dinero sus medicinas o estar en el hospital. Me estorban y me vuelvo impaciente con ellos y me vuelvo iracundo con ellos. Y Dios creó el tiempo, nosotros la impaciencia. Y Dios nos pide que nos acoplemos, que nos adaptemos a los ritmos de nuestros abuelos, a los ritmos de nuestros padres que empiezan a entrar en vejez. Que tengamos paciencia de sacrificar nuestras prisas, nuestros ritmos y acomodarnos a su ritmo, que algunas veces nos viene bastante bien en esta vida tan acelerada que mantenemos. Llegar a visitar al abuelo y ver en esa tranquilidad, en esa lentitud, es un buen llamado de conciencia para mí, decir, oye, me estoy matando para quedar así. Y me purifica bastante. Es verdad que nosotros queremos vivir y vivir bien el cuarto mandamiento, pero muchas veces nos sentimos traicionados por nuestras propias reacciones de impaciencia y perdemos los nervios, incluso los estribos y cometemos cuanta cosa y nos alejamos de ellos, ¿no? E incluso les decimos cosas que no queríamos ni siquiera decir. Y es bueno tener en cuenta, queridos amigos, que la torpeza de nuestros padres, ancianos, viejitos, enfermos, de nuestros mayores, es una ocasión para que nos purifiquemos de nuestras impaciencias y de nuestras prisas. Por eso el catecismo dice, en el momento de tu vigor, o sea, en mi mejor momento de mi vida, acércate a tus padres a honrarlos, porque ellos también tuvieron vigor, ellos también lo tuvieron. Es un acto de confianza, de ver que Dios nos pone en cada momento lo que necesitamos para purificarnos, para santificarnos. Y esa vejez de mi padre y de mi madre me va a ayudar a santificarme. Además es que hay que pensar qué paciencia han tenido mis padres conmigo cuando era un niño pequeño. Qué paciencia tuvieron conmigo. Y ahora que los papeles se han invertido, ¿cuánta paciencia voy a tener yo con ellos? Curiosamente, a veces ocurre que a los hijos les consentimos más de lo que deberíamos y sin embargo a los abuelos no les pasamos nada. Parece como una contradicción, pero sucede mucho. Impresiona ver cómo en este libro del Eclesiástico se califica de pecado contra el cuarto mandamiento como blasfemo el que abandona a su padre. Y más duro, maldito del Señor
quien irrita a su madre. Y esto es palabra de Dios, es palabra de Dios. Blasfemo el que abandona a su padre y maldito del Señor quien irrita a su madre. Esa palabra blasfemia la referimos a la ofensa para con Dios. Es una ofensa para con Dios fuertísima abandonar a sus padres. Porque es que, como nos ha enseñado este cuarto mandamiento, mis padres son el reflejo de la autoridad que Dios tiene conmigo. Y debemos estar atentos a eso, como hijos, a llevar a nuestros padres en un acompañamiento total hasta el día final. Por tanto, la invitación, queridos amigos, que nos hace este cuarto mandamiento es a ser hijos que están ahí, hijos mayores que están ahí, soportando los avatares de la vida de nuestros padres en todo momento, renunciando a nuestros propios egoísmos y entregándonos a ellos como ellos se entregaron a nosotros.